Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan otra vez a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Estamos iniciando una emisión más de Periodismo Hoy y yo espero que hayan sobrevivido al Maratón Guadalupe Reyes o que por lo menos no les haya pasado la factura de la misma manera a todo mundo y que también espero que al otro lado del ciberespacio también haya sobrevivido al Guadalupe Reyes. Mi querida Alexia Cervantes, ¿cómo estás? Pues más o menos, pero sí, no tanto por el Maratón Guadalupe Reyes, sino por estos cambios de clima, el frío y las enfermedades, los bichos que andan por ahí, pero bien, muy contenta de estar aquí contigo, con todo el equipo de Periodismo Hoy en un martes, que es cuando se transmite este programa a través de las frecuencias de Radio Educación, pero bueno, también hay quienes lo escuchan en diferido, en redes sociales o en nuestro podcast, así que también les mandamos un gran saludo y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, de la capacitación periodística, de la creación de agencias de noticias por parte de agentes, de personas encargadas de las radios comunitarias e indígenas y verlo como un asunto, digamos, de importancia fundamental en el panorama mediático actual, porque esto no solo promueve la diversidad de voces, sino que también empodera a las propias comunidades para que puedan contar sus historias de manera auténtica y contextualizándolas de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Y no esperar a que venga un medio ajeno a contar de pues sus modos de vida, de sus problemáticas, de lo que esperan, de sus anhelos, desde un punto de vista externo, sino hacerlo desde la propia comunidad y más ahora creo en el marco de estos 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que literal se acaban de cumplir los 30 años, me parece que es muy importante. Justo eso que acabas de decir, Alexia, ¿no? O sea, se cumplieron 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y una de las cosas más importantes que terminaron, recordemos que el levantamiento zapatista inició con otras ideas, con otros objetivos y tuvo que cambiar su perspectiva también en un asunto de supervivencia, pero también en aras de poder posicionar ciertos temas en la agenda política nacional y uno de ellos era precisamente el acceso de los pueblos y comunidades indígenas y originarios de México a los medios de comunicación, de que pudieran ser parte del proceso de construcción de sus propias narrativas. Aquí en este espacio recordarás, hace unos años, durante la pandemia, entrevistamos a Guadalupe Vázquez, periodista, conductora y productora de una radio indigenista en México que también ha sido parte importante y hemos tomado el tema muy en serio en varios momentos de precisamente que las propias comunidades puedan ser las que generan sus propios contenidos periodísticos, de contar sus propias historias y para eso han requerido de capacitación, de entrenamiento, porque muchas veces pues son personas que con esfuerzos terminaron la primaria o la secundaria, que quizá pudieron estudiar la preparatoria. Así es que en estos contextos, pues esta formación profesional permite a estos pequeños medios comunitarios, que a veces son muy pequeñitos, pues abordar de una manera más crítica sus propios desafíos locales, sus propias problemáticas, destacar precisamente lo que es importante para esas audiencias que también llegan a ser pequeñas y restringidas y poder contrarrestar con esos estereotipos culturales en la forma en cómo los grandes medios ejercen las narrativas que contribuyen pues fundamentalmente a invisibilizar lo que a los pequeños pueblos y comunidades sí les importa y les importa muchísimo. Y bueno, es en ese sentido que la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento de los Derechos de la Naturaleza, que opera en Puebla, que opera en Tlaxcala, y que se está ampliando cada vez más, haciendo alianzas con universidades para justamente lograr este asunto de la capacitación, de la profesionalización, pero también con radios de otros estados están haciendo una red y nos van a compartir
sobre los esfuerzos que están llevando a cabo para ofrecer información de calidad, ya no solamente la música, ya no solamente el anuncio respecto a tal o cual evento en la propia comunidad, sino ofrecer información desde un punto de vista profesional, con herramientas profesionales y contribuir a abordar las problemáticas de sus comunidades con, digamos, ahora sí que todos los pelos de la burra en la mano, con información y con narrativas bien construidas. Están haciendo también un esfuerzo por consolidar su propia agencia de noticias, y de eso vamos a platicar en nuestra sección de entrevista. Pero antes, ¿qué les parece si como cada semana vamos con la agenda de recomendaciones aquí en Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La UDG Virtual invita a su taller de periodismo, convierte historias en experiencias digitales interactivas. Podrán postularse periodistas y estudiantes de los últimos semestres de carreras de comunicación y periodismo, interesados en aprender a producir contenidos informativos multimedia. El objetivo general del taller es que el participante produzca diversos contenidos informativos en formatos multimedia, imágenes, gráficos, audio, video, mapas interactivos y líneas de tiempo para integrarlos y publicarlos en espacios digitales. Este taller se llevará a cabo del 15 de enero al 25 de febrero del 2024. Tienes hasta el 10 de enero para inscribirte a este curso entrando a su página web www.cfpdudgvirtual.org. Escuela de Escritores invita a su curso Redacción y Prácticas Periodísticas para Medios y Redes Sociales. Está dirigido tanto a futuros periodistas y profesionales que trabajan en el entorno de la comunicación y escriban notas de prensa, artículos especializados o contenidos para web, así como a personas interesadas en aplicar las técnicas de redacción periodística en sus blogs o redes sociales. En este curso encontrarás tareas que te permitan ahondar en los distintos géneros como en distintos medios. Ejercicios que serán comentados tanto de forma personalizada por el tutor como en colectivo por el alumnado. Participarás en foros y videoconferencias que te ayudarán a conocer mejor el mapa de las comunicaciones en todo el mundo hispano. Se llevará a cabo por 3 meses a partir del 10 de enero hasta el 17 de abril del 2024. Para inscripciones y para más información, visita su página web escueladescritores.com. Zona Cero invita a su taller en línea Experimentación Visual con Francisco Mata. El objetivo es la experimentación con la fotografía para dominar las técnicas de manejo de cámara, crear tus narrativas visuales y generar tu book profesional. Este taller está abierto a todo público que quiera aprender profesionalmente sobre fotografía o mejorar sus habilidades con las imágenes que crea. El taller se llevará a cabo por 12 sábados a partir del 20 de enero del 2024, de 9 a.m. a 12 p.m. Para inscripciones, manda un correo electrónico a contacto@zonaceromexico.com y para más información visita su página web zonaceromexico.com. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Recuerden que estamos en las redes sociodigitales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo para que podamos conversar, platicar, escuchar sus comentarios, sus dudas, sus quejas, todo lo que quieran compartir. Y también recuerden que está disponible cada semana nuestro podcast en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, que además también lo compartimos precisamente en nuestras redes sociodigitales. Y bueno, hoy no tendremos la sección de periodismo en persona. En su lugar les presentaremos un recuento de las agresiones a periodistas durante el año 2023, pero mientras tanto les invitamos a quedarse a escuchar esta conversación en torno a los esfuerzos de las radios comunitarias e indígenas para ofrecer mejores contenidos informativos a sus audiencias.
Hoy tenemos el gusto de conversar en torno a la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, y para ello nos acompaña el doctor Lorenzo Pérez Arenas, que es coordinador de este Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza. Muchas gracias, doctor Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Y también nos acompaña el doctor Victoriano Covarrubias. Él es el director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y han estado apoyando a esta red, al Parlamento, en pues la consolidación de estas radios comunitarias. Así que, doctor Victoriano, pues bienvenido. Muchas gracias, apreciable Alexia. Saludo con mucho aprecio y admiración y respeto al doctor Lorenzo Pérez Arenas y a ti. Muchas gracias a ambos por esta conversación, y yo quisiera que, para ponernos un poquito en contexto y que las personas que nos están escuchando sepan de dónde estamos hablando, de quiénes estamos hablando, que el doctor Lorenzo Pérez nos contara un poquito de cómo surgió esta red de radios comunitarias indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, y cuál es su propósito principal en este contexto actual. ¿Qué nos dice, doctor Lorenzo? Bueno, primero empiezo dándole las gracias al doctor Victoriano, porque es un binomio el que se logró hacer, que ahora ya se amplió a un trinomio con lo de la Facultad de Comunicación de la UAP. Entonces se une la institución, la academia y la sociedad para crear esta red de radios comunitarias e indígenas. Uno de los puntos importantes que se tenían en el Parlamento es cómo lograr vincular a las diferentes organizaciones que están en el estado de Puebla y Tlaxcala a partir de un sistema de comunicación, ¿sí?, que nos permitiera enlazar a las diferentes organizaciones. El apoyo inicial fue formar las radios comunitarias e indígenas. De ahí empezó un pequeño, diría yo, avance, en el sentido de que nos dábamos cuenta que las radios comerciales, pues bueno, ya sabemos cuál es su papel, pero en el caso ya de las radios comunitarias indígenas, IFETEL separa lo comunitario de lo indígena, y pensamos nosotros que debe de haber una fusión, que las radios comunitarias también pueden enseñar cuestiones de carácter indígena, y al revés, también las radios indígenas también deben de incorporar cuestiones de tipo comunitario, que no se debería haber separación para poder avanzar. El segundo aspecto que en el avance que se fue teniendo era el hecho de que cada radio era exitosa en su comunidad, en su acción, pero le costaba mucho trabajo relacionarse con las otras regiones, las otras comunidades. Este aspecto podría ser, diría, para algunos menos, pero en realidad se convierte en un elemento nodal, porque gran parte de las radios tienen mucho que ofrecer, tienen mucho que dar, pero al momento que lo exponen, se sienten que quizás no tengan los alcances necesarios. Además, existían problemas que son comunes, que rebasan el concepto de comunidad. Y cuando digo comunes, porque son de carácter regional, incluso de alcances estatales. Entonces, era muy importante que los compañeros de cada radio aprendan a manejarse y a actuar en red. No es diría yo, tan fácil, por los egos, por la cuestión de, a veces, de los temores, y ese es en el punto en que hoy nos encontramos. Estamos capacitando a las gentes para que puedan trabajar, cuando digo a los compañeros de las radios, para que puedan trabajar en red. Este es uno de los puntos. Paralelamente, con el apoyo que tenemos de CONCITED y de la Facultad de Comunicación, CONCITED es como el elemento de financiamiento con el cual hemos logrado avanzar en las capacitaciones y en el apoyo que nos brinda, pues a nivel de la región, pero también el hecho de que se presente una instancia gubernamental con esta amplitud de lo que es la democracia, de lo que debe ser la participación, sociedad, autoridades, le da confianza al pueblo. Esa es otra cosa que quisiera recalcar, ¿no? No es lo mismo que se presente una radio desvinculada de
de una autoridad que cuando se presenta con una autoridad, porque se ve que se puede trabajar de manera conjunta. Este es el otro aspecto, ¿no? Entonces, la manera de poder vincular organizaciones mineras, universitarias, forestales, agropecuarias, amas de casa, obreros, artesanos, solo se puede dar a partir de un reconocimiento entre ellos que pueden aportar y dar, y que en ese enseñar y aprender en las radios nos ha permitido ahorita trabajar en 3 ejes. El primero es la cuestión de las redes radios, el segundo, las problemáticas del agua que tenemos aquí en el Valle de Puebla por el río Atoyac, el tercero, la cuestión de la alimentación. Tenemos la necesidad de que el alimento llegue hacia todos, y el otro son los residuos. La economía de mercado genera demasiados residuos y entonces estamos trabajando en estos campos. Hay otros campos con los que vamos a trabajar, pero ahorita nos estamos proponiendo consolidar la red de radios comunitarias y estamos de manera paralela trabajando en el problema que se tiene de trasvase del agua de las comunidades a la ciudad de Puebla. Hasta ahorita es donde estamos trabajando, además de otras acciones. La motivación es muy grande de este consejo para apoyar al Parlamento Ciudadano y a esta red de radios comunitarias. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, en el aspecto macro, en el aspecto federal, desde la llegada del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio otro enfoque a las humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Ya no era dirigirse a la gran empresa para apoyarla tecnológica, científica y presupuestalmente. Ya no, ahora habría que girar el foco de atención hacia la sociedad, lo que se vino a llamar la apropiación social del conocimiento. En ese sentido, los consejos de ciencia y tecnología, claro, con un gran patrón de comportamiento que es el CONACYT, redirigió los beneficiarios, los destinatarios del beneficio de la tecnología y de la ciencia y de su aplicación a la sociedad. Esa es la primer gran motivación, ¿sí? El enfoque que le dio el presidente de la República a este tema. Segundo, el ver las necesidades rurales que hay aquí en el estado de Puebla. Ya nos enfocamos, ya vamos pasando de lo macro, pasamos al ámbito estatal y vemos que las necesidades de las zonas, de sus habitantes de las zonas rurales y suburbanas son muy grandes, y uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo es la reducción de las desigualdades. Punto 2, el rescate al campo. 3, el desarrollo económico. Basados en estos 3 ejes fundamentales, ¿sí? El cuarto es la justicia, democracia, seguridad en el Estado, pero nosotros nos basamos en estos 3 que acabo de referir, ¿sí? Reducción de desigualdades, me permito reiterarlos. 2, desarrollo económico. 3, rescate al campo. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en ese sentido. Esta es la segunda gran motivación, que los esfuerzos que están haciendo las radios comunitarias encabezadas por el doctor Lorenzo Pérez Arenas apuntan a eso. Como decías bien, Alexia, vamos a poner un micrófono, vamos a lanzarnos al aire y ver qué se nos ocurre. No, tiene el doctor Lorenzo todo una ruta de acción, todo un mapa de trayecto que está muy claro qué está haciendo y para dónde va. Es precisamente para abonar en ayudar, coadyuvar, sumarse a la reducción de las desigualdades, al desarrollo económico y al rescate al campo. Bien mencionaba el doctor Lorenzo hace un rato que se refirió a los sectores que integran la actividad primaria de una economía: agricultura, silvicultura, pesca, ganadería. Todo eso
tiene gente que trabaja en ello y gente muy valiosa. Entonces hay que llegar a ellos para motivar. ¿Qué motivamos con ellos? 1, conocimiento. 2, desarrollo. 3, comercio justo. 4, trueque. ¿Sí? Trueque. 5, preservación de las lenguas originarias, de arraigo, fortalecimiento de usos y costumbres. Hace un momento señalaba el doctor Lorenzo que para fines prácticos y administrativos, IFETEL distingue entre comunitario y originario o indígena. No hay una razón para hacer este distingo. Ahora bien, déjenme nada más agregar algo de manera breve. Nosotros, toda esa observación que tenemos, ese conocimiento aplicado que llevamos a las comunidades y que nosotros brevamos de ellos y de ellas, lo convertimos en artículos y en libros, en trabajos de investigación mismos que aquí mismo editamos, que aquí mismo revisamos, diseñamos y terminamos en un producto final, un libro, un artículo. Estos libros o artículos se distribuyen a las 17 dependencias del gobierno del Estado. Punto 2, se distribuyen al Poder Legislativo y al Judicial. Punto 3, a los 6 órganos constitucionalmente autónomos. Y punto 4, por ley, los mandamos a la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Biblioteca del Congreso de la Unión y a la Biblioteca de México, que depende de la Secretaría de Cultura. Ya se los llegamos a hacer, hacemos llegar a todas y a todos, ¿eh? Tienen una divulgación enorme. Lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo allá el doctor Lorenzo Pérez en sus comunidades, en las radios, lo documentamos, lo armamos y se va a todos estos destinos, ¿eh? Y ya hemos tenido respuesta que les llaman a las autoras y los autores, oigan, sobre tal tema nos gustaría abordar más en él, en fin, se generan nexos. Totalmente, doctor Victoriano, y perdonen la interrupción, pero es que sí. Quiero decir que me parece una iniciativa muy ambiciosa, la cual celebro, porque veo aquí a la comunicación comunitaria no como el fin, sino como, digamos, el punto de unión para solucionar estas problemáticas que, ya decía el doctor Lorenzo, son regionales, ¿no? Y dejar de ver a las radios comunitarias o a las comunidades como islas es importante justo para que entonces todos estos saberes, toda esta información que va y viene entre la academia, entre los habitantes de las comunidades, pues llegue a cada vez más personas. Pero dentro de toda esta ruta, repito, muy ambiciosa y que celebro, dentro de toda esta ruta de acción, yo ahora quisiera preguntarle también al doctor Lorenzo Pérez en torno a un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención de esta red, y es que, bueno, él me compartía una presentación con todo esto que están haciendo y por ahí en algún punto mencionaban la creación de una agencia de noticias y me gustaría conocer más sobre esta idea de la agencia de noticias porque creo yo, o al menos no la había visto en otras radios comunitarias, sobre todo en radios comunitarias de Oaxaca, que a lo mejor tienen un poquito más de años ya trabajándole, pero esto me parece que es muy innovador y que es benéfico para justamente abordar la cobertura de temas locales y regionales, ¿no? ¿Qué nos dices, doctor Lorenzo? Dando seguimiento a lo que expuso ahorita el doctor Victoriano, para abordar la complejidad en la cual estamos inmersos cuando los problemas son ya territoriales, se planteó que era necesario establecer los vínculos entre la forma de comunicación con las organizaciones en sus diferentes perfiles, ¿no? Y a partir de ahí se creó una estructura, se creó el Consejo de Comunicación. El Consejo de Comunicación
son los representantes elegidos democráticamente que hacen este tipo de vinculación. Pero una vez que ya está esto, ahora necesitábamos cómo establecemos el flujo que emerge desde las comunidades, las diferentes organizaciones, ya mencionabas, ya sea de obreros, de campesinos, de mineros, ¿sí?, que se conviertan y sea noticia para todo el Estado. Entonces se creó la agencia de noticias, y la agencia de noticias se encarga de determinar si la noticia es local, si la noticia es regional o incluso tiene alcances estatales o nacionales. Y se está trabajando con radios medios de comunicación que de alguna forma tienen incidencia social, como en el caso acá de Puebla sería la Jornada de Oriente y el de e-Consulta. Entonces estamos también estableciendo estos vínculos, ¿sí? La otra parte de la estructura que se está creando son los programadores, son gente que se tiene que capacitar para capacitar, son capacitador de capacitadores, porque ellos, junto con la Facultad de Comunicación de la UAP, estamos estableciendo el cuarto punto que se llama locutores comunitarios. El locutor comunitario está en íntima relación con la agencia de noticias, porque es el que directamente como campesino, como obrero, como ama de casa, da su voz de lo que les está sucediendo, lo que les está aconteciendo. Y ellos también tienen que aprender al manejo de la comunicación. Entonces queda así de esta forma: el Consejo de Comunicación, la Agencia de Noticias, los programadores y los locutores comunitarios. Es una estructura por 4 elementos que soportan lo que se está haciendo en la red de radios comunitarias e indígenas, ¿sí? Que nosotros, como había mencionado, es necesario que se dé esa relación de que las comunitarias también dan los mensajes en las 7 lenguas que tenemos, y a la vez las indígenas dan la comunicación de lo que se genera en todas las organizaciones. El otro punto que si me permite decirle es que aquí, en esta otra relación con las universidades, reivindicamos el conocimiento, pero no el conocimiento desvinculado de la realidad. Junto con el doctor Vitoriano hemos platicado acerca de la posibilidad para acercar a más investigadores al pueblo, que cuando ellos trabajen y hagan sus investigaciones en las comunidades, esto sea considerado como carga académica, porque gran parte de las cargas académicas son solamente de producción, que los lleva a veces a repetir el mismo conocimiento, cuando en la realidad es en el pueblo donde se genera el conocimiento, es en donde se pueden dar las soluciones a las problemáticas que hoy enfrentamos. Y por ello se estableció lo que se conoce esta dualidad de conocimiento y sabiduría. Conocimiento emanado de las universidades que trabajan con el pueblo, y sabiduría por las experiencias que se tienen ya de nuestros ancestros y de todos los grupos sociales que emergen y pueden dar otra forma y manera de solucionar los problemas. Esa es la otra parte, ¿no? ¿Y en qué surge esto? En 2 aspectos también fundamentales: los derechos de nuestra madre tierra, de la naturaleza, y los derechos humanos. Pareciera que vamos avanzando, pero hay muchas limitantes que han impedido que el proyecto a nivel federal avance, que el proyecto a nivel estatal también se consolide, porque quierase o no, hay gente interesada en que no se aborden los problemas de tipo social, los problemas de tipo ambiental, como son lo del calentamiento, como son el abuso que se tiene de los pesticidas, los herbicidas, que contaminan, que dañan. Y pues podríamos profundizar más en ese tipo de cosas, pero creo que con esto sería dar un poco de la respuesta, y si después nos permiten, poder hablar acerca de las experiencias que se están teniendo y que esperemos pudieran ser retomadas para los investigadores que así lo quisieran hacer. Es sobre los problemas en el bosque, los problemas con los agricultores, los problemas con las amas de casa, etcétera. O sea, un
momentito que nos permitieran después exponerlo. Ahorita, para darles la palabra. Claro que sí. A final de cuentas, el que se aborden estas problemáticas, estas cuestiones desde los propios medios comunitarios e indígenas, les devuelve el poder sobre el propio discurso mediático, más allá de lo que luego en los medios comerciales se transmite de forma sesgada, o eso a veces ni siquiera se transmiten, este tipo de discursos o este tipo de problemáticas. Pero ahora yo quisiera preguntarle al doctor Victoriano Covarrubias, le paso el micrófono, para hablar un poquito del asunto de la sustentabilidad. Vaya, porque nos comentaba al principio de esta conversación que están apoyando desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, que hay un financiamiento, que están muy atentas y atentos a, digamos, esta ruta de acción, pero ¿cuáles son los retos para hacer sostenible este plan tan ambicioso para la consolidación de todo este sistema de la red de radios comunitarias e indígenas de Puebla, y que ahora también están aliados con las de Tlaxcala? ¿Qué nos dice, doctor Victoriano? Sí, Alexia, la propia sustentabilidad de este proyecto radica en los beneficios propios de la comunidad que recibe a partir de tener una radio comunitaria. A partir de ahí, ¿sí? Porque mejoran procedimientos de producción, de comercialización, de almacenamiento, intercambian puntos de vista desde la naturaleza de las semillas, su calidad de las mismas. En fin, en eso sustentan. Este proyecto no tiene ningún beneficio de tipo particular, ¿sí? De tipo privado, sino es eminentemente social. Esa es la sustentabilidad, esa es la razón de ser de este proyecto, Alexia. Y qué bueno que lo pone sobre la mesa así, porque, digamos, vemos entonces a la información o digamos, al ancla de estas radios como un vehículo para mejorar la calidad de vida de las comunidades, ¿no? Y ahora sí, ya para cerrar esta conversación, ya se nos fue volando media hora, pero quisiera devolverle el micrófono al doctor Lorenzo Pérez Arenas para que justo nos cuente de estas experiencias que nos mencionaba previamente. Sí, voy a empezar quizás en el punto de cómo logramos el intercambio naturaleza, ¿sí? Campo-ciudad. Son tres instancias que de igual manera, están como separadas. Los que viven en la ciudad, como que no se prepararon para una transformación de lo agrario a lo urbano, y son entes aislados. Vemos en los fraccionamientos, son personas que no se conocen o a veces ni se saludan, viviendo en los mismos departamentos. En las mismas colonias fue perdiendo el concepto de comunidad. Y menos van a saber los problemas que se originan en el campo. No se sabe el trabajo que cuesta sembrar la semilla, cuidarla para que crezca y dé su fruto. Pareciera que solamente es ir a los centros comerciales y de ahí es donde se genera la obtención de su producto, sin conocer las problemáticas del campo. Y por eso no se valora. Y ahí vienen los problemas de distinción y que nos pueden llevar quizás a comprender un poco la cuestión de la pobreza en las cuales a veces no salen nuestras comunidades, porque no hay un entendimiento entre ciudad y campo, y menos lo hay cuando nosotros vemos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que está siendo dañado en sus bosques, cuando vemos que las escorrentías ya no están recargando los acuíferos, cuando vemos que la cantidad de oxígeno, ¿sí? ya no puede atenuar la contaminación que se genera por el parque vehicular. Entonces, estos aislamientos que se tienen en el caso de la red de radios comunitarios, se está planteando esta comunicación que los generadores del agua, generadores del oxígeno, los generadores de la vegetación tienen derecho a que se continúe y estén protegidos. ¿Y por quiénes tendrían que hacer esto? Mediante un trueque. Es un trueque un trueque ecológico que permite la economía solidaria de productor a consumidor, entre un diálogo de saberes, un conversatorio que genere nuevos paradigmas,
donde los que viven en la ciudad comprendan que tienen que aportar recursos económicos para que los jóvenes que viven en las zonas de bosque puedan tener sus viveros con plantas nativas, puedan cuidar el crecimiento de los árboles, puedan generar sistemas de recarga de acuíferos y que eso sea también un punto que mejore su calidad de vida. Y este es el entender entre el bosque y la ciudad. Pero también se tendría que entender aquellas comunidades productoras de alimentos, de hortalizas, de semillas, de ganado, en donde también existen procesos que se requiere que la ciudad lo conozca. Y aquí estaríamos estableciendo sinergias de relaciones vinculantes, conocimiento y sabiduría, ¿sí? De apoyo mutuo, de solidaridad. Hoy no tenemos estas formas de solidaridad porque hay un desconocimiento. Parece que se enfocaron más a volverla zonas, los parques industriales, por ejemplo, acá de Puebla, pero se olvidaron de que esto traía demasiada gente. En las ciudades se generó la zona metropolitana y se abandonó el campo, se dañó el bosque y comenzamos a generar un problema muy complejo que hoy tenemos, por ejemplo, acá en lo que es el Valle de Puebla. Y no se diga en la Sierra Norte, y no se diga en la Mixteca, que siempre ha estado abandonado. Si la Mixteca, si no fuera por los migrantes, realmente sería un lugar muy difícil de sobrevivir. Hoy, a partir de las radios comunitarias que se tiene y estableciendo estas redes, estamos estableciendo la comunicación con los migrantes, de los familiares que están allá. Y estamos enfocados a que gran parte de los proyectos que emerjan para el aprovechamiento de algún recurso, ya sea natural o de producción, los migrantes sean también inversionistas para que puedan, si es que regresaran, tener sus microempresas o sus cooperativas de producción o de valor agregado de algunas de las actividades que se realicen en las comunidades. Entonces, esto está yéndose más incluso a carácter internacional. Y aquello que nos está llevando a tener experiencias con otros países. Este es en el caso, pues, de las radios comunitarias que están en Sudamérica y en Centroamérica, que tienen experiencias semejantes a las nuestras. Porque estamos hablando ahora ya de que las radios comunitarias y sus comunidades originarias pueden generar nuevos paradigmas que den esperanza en los aspectos de sustentabilidad, en los aspectos de cultura y en los aspectos de transformación social. Pues ahí está, enhorabuena por toda esta labor que están haciendo. Muchas gracias a ambos, gracias al doctor Lorenzo Pérez Arenas, coordinador del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, que a su vez pues, está a cargo de esta red de radios comunitarias e indígenas en Puebla y también ahora ya en Tlaxcala, creciéndolo hacia lo regional. Gracias, doctor Lorenzo, por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación. Pues muchas gracias, Alexia, de verdad. Y gracias también al doctor Victoriano Covarrubias, él es director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Gracias por estos minutos y también por esta labor conjunta que están realizando para pues mejorar la calidad de vida de todas estas comunidades a partir del eje de la comunicación comunitaria e indígena. Gracias, doctor Victoriano. Gracias, Alexia. Gracias también al doctor Lorenzo Pérez Arenas por su enjundia, su trabajo perseverante en esta ruta. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Muchas gracias, Alexia, y muy buenos días a todas y todos. Y yo espero que más adelante podamos continuar la conversación sobre estos temas, sobre los avances que se vayan registrando, por supuesto, y los micrófonos de esta casa están abiertos para ustedes. Gracias, Alexia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Recuerden que en internet, en la página de internet de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx, está disponible nuestro podcast de estas conversaciones que tenemos siempre, cada semana, con estos temas que vienen a consecuencia de lo que consideramos que vale la pena compartir con todos ustedes. Y también recuerden que estamos en las redes sociodigitales, Twitter, ahora X, nos encuentran como @hoyperiodismo, en Facebook somos Periodismo Hoy, y recuerden, así como lo comentó Alexia hace unos minutitos, hoy no vamos a tener la sección de periodismo en persona. En su lugar les vamos a presentar un pequeño recuento de las agresiones en contra de periodistas a lo largo de 2023, porque hay que decirlo, es un tema que tenemos que mantener vigente para abatir esta impunidad que azota a nuestro país. Así es que si no tienen mayor reparo, vamos a escuchar este recuento. A partir del año 2000, la violencia contra periodistas ha ido en aumento, desde la negación de información y agresiones verbales en las coberturas, hasta el asesinato de quienes se dedican a informar. Si bien es cierto que no todos los asesinatos de periodistas podrían estar vinculados a su trabajo profesional, es importante mantener el recuento para evitar que se olvide la responsabilidad del Estado de investigar y castigar a quienes sean responsables. Este año se reportaron 5 asesinatos de personas periodistas, que de acuerdo con la organización británica Artículo 19, suman 43 asesinatos en lo que va del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esta organización, desde el año 2000 a la fecha se habrían cometido 163 atentados mortales, aunque no todos están relacionados con la actividad profesional de la víctima. El 23 de mayo, Marco Aurelio Ramírez Hernández fue asesinado en Tehuacán, Puebla, cuando se encontraba a bordo de su automóvil cerca de su domicilio. Hasta ahora, las autoridades no han informado el estado de la investigación. Ramírez Hernández colaboraba para la estación de radio Estéreo Luz FM, donde abordaba temas políticos y ocasionalmente sobre derechos humanos. También trabajó en medios como Central y Cuarto Poder. Después de permanecer 3 días desaparecido, el pasado 8 de julio fue encontrado el cadáver de Luis Martín Sánchez Íñigo, corresponsal de La Jornada en Tepic, Nayarit. Colegas locales denunciaron que fue secuestrado en su domicilio, donde faltaba su computadora y un disco de memoria externo. Esa misma semana habían sido secuestrados Osiris Maldonado, diseñador gráfico de La Jornada, y Jonathan Lora Ramírez, colaborador de varios medios locales, lo que ya había encendido las alarmas del gremio y autoridades locales. Otro caso fue el de Nelson Matus Peña, quien en 2019 ya había sobrevivido a un atentado. Sin embargo, el pasado 15 de julio finalmente fue alcanzado por sus asesinos, quienes lo emboscaron en una plaza comercial de Acapulco, Guerrero. Matus Peña dirigía el sitio de noticias Lo Real de Guerrero, medio que él mismo fundó, aunque anteriormente había trabajado en diversos medios impresos del puerto turístico. El 25 de septiembre, en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora, fue asesinado Jesús Gutiérrez Vergara, en un suceso en el que el periodista parece haber estado en el lugar y el momento equivocado. El reportero se encontraba en la vía pública platicando con elementos de la policía municipal, uno de ellos su vecino, cuando sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra el grupo. En el atentado también murió un policía. El quinto asesinato reportado este año 2023 fue el de Ismael Villagómez Tapia, quien se desempeñaba como fotoperiodista en la también fronteriza Ciudad Juárez, el 16 de noviembre pasado. Villagómez Tapia colaboró con varios medios de la ciudad como Juárez y El Heraldo, donde fue jefe de fotografía y recientemente en Norte Digital. En ninguno de estos casos ha habido avances suficientes en las investigaciones, ni se ha confirmado que los atentados hayan estado relacionados con su labor informativa. Y estos casos, como todos los que se han documentado, muestran que el Estado mexicano sigue siendo incapaz de garantizar la seguridad y protección de quienes ejercemos el periodismo.
Bueno, pues yo creo que esta conversación de Alexia con estos colegas que están haciendo un gran esfuerzo por hacer periodismo desde sus comunidades, que no es algo nuevo. Hay muchos ejemplos en América Latina, en el sureste asiático, en algunos países de África, de este periodismo comunitario, de estos medios que surgen desde las comunidades, pero cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, merece que lo apoyemos, merece que le demos el acompañamiento, y yo como periodista pues siempre he intentado compartir lo que vamos aprendiendo en el camino, Alexia, con estas comunidades, precisamente pues para darles esas fortalezas que requieren para contribuir a su empoderamiento. Pero bueno, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden que seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo, y como siempre, Alexia Cervantes, muchas gracias por el favor de tu compañía. Andrés Solís, nos escuchamos la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Aranza Granados y Vladimir Valenzuela. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.